formada por volúmenes iguales de agua y alcohol. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones planteadas, yo voy a proponer el resultado. Entonces, en la ecuación número 1 voy a tener que el volumen de la mezcla A es igual a, reemplazando 2 en 1, el volumen de agua es igual al volumen del alcohol más el volumen del alcohol. Por tanto, el volumen de la mezcla A es igual a 2 veces el volumen del alcohol. Ahora bien, el volumen de allí, ¿no es cierto?, es igual a que el volumen del alcohol será igual a el volumen de la sustancia A dividido entre 2. El volumen de la mezcla, el volumen del alcohol, por tanto, va a ser igual a el volumen de la mezcla A con el valor hallado con anterioridad, 1.132.673,86 centímetros cúbicos, este valor dividido entre 2. Por favor, en el cálculo, ¿cuánto sale el valor de este volumen? También tengo en este contexto que la masa de A, la masa de la mezcla A, va a ser igual a la masa del agua más la masa del alcohol. Tengo esta relación: densidad es igual a masa sobre volumen. De aquí yo tengo el valor, o puedo decir que masa es igual a densidad por volumen. Entonces, esta relación la voy a reemplazar en la igualdad anterior, que hace referencia a la suma de la mezcla A. Entonces, ahí, ¿qué valor voy a tener yo? La densidad de A por el volumen de la mezcla A será igual a ¿qué? A la densidad del agua por el volumen del agua, ¿no es cierto? Más la densidad del alcohol por el volumen del alcohol. Ya, de ahí, el volumen del alcohol es igual al volumen del agua. Entonces, ¿qué variable debo yo despejar para obtener, ¿no es cierto?, el resultado correspondiente? Entonces, la densidad de la mezcla A, por tanto, será igual a la densidad del agua por el volumen del agua más la densidad del alcohol por el volumen del alcohol. Esto dividido entre el volumen, en este caso, de la sustancia A, reemplazando valores que tenemos. Por favor, díganme el valor, en este caso, del cálculo anterior. ¿A cuánto asciende el volumen del alcohol? Es de 566.336.93.
566.336,93 centímetros cúbicos. Este valor es igual al volumen de agua, ¿cierto? Entonces, ahí yo puedo tener qué cosa. La densidad del agua, reemplazando valores, va a ser igual a 1 gramo, ¿no es cierto?, sobre ml por el volumen de agua, en este caso es 566.336,93. Bueno, centímetros cúbicos o ml en unidades, ¿no es cierto? Ml. Por, perdón, más la densidad, en este caso del alcohol, 0,78 gramos sobre ml por el valor anterior, 566.336,93 ml, dividido entre el volumen de la sustancia A, que tiende a ser a 1.132.673,86 ml. Entonces, de ahí yo tengo que la densidad de la sustancia A tiene un valor de público presente, por favor, díganme el resultado. 0,89. Muy bien. 0,89, ¿no es cierto?, gramos sobre ml, ¿no? Entonces, acá, ese es el resultado en la primera etapa. Y quienes han obtenido ese valor tienen los 10 puntos correspondientes a la primera parte de la pregunta. ¿Alguna duda hasta ahí? Creo que este era uno de los ejercicios que nos hace referencia a lo que viene a ser, ¿no es cierto?, los ejemplos de masa y materia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy fácil, muy complicado, difícil de recordar. Bien. En el caso de B, en el caso. Ahora, ¿por qué estamos haciendo referencia a este tipo de ejercicios? Porque los conceptos de densidad, masa, volumen, sumatoria de volúmenes, sumatoria de masas, eh, debemos analizarlos y tenerlos en nuestra conceptualización básica. Bien, entonces, ahora vamos en el caso de B. La masa de B, de la mezcla B, será igual a la masa del agua más la masa del alcohol. Si la densidad, perdón, no, perdón, si el volumen del agua es igual al volumen del alcohol, podemos decir que la masa de agua es igual a la masa del alcohol. ¿Y por qué? A ver, voy a plantear el siguiente esquema.
Masa de agua es igual a la masa del alcohol. ¿Por qué criterio yo afirmo esta relación, esta igualdad? Lobos Vera, por favor, adelante con tu respuesta. Rodrigo, bueno, Luis Misael, por favor, ¿por qué yo asumo que la masa del agua es igual a la masa del alcohol? En este caso, por condición del ejercicio, porque ahí lo explica o lo indica. En el ejercicio dice que los volúmenes, ¿no es cierto?, son iguales. Además, nos dice que la sustancia no sufre contracción ni expansión al mezclarse. Pero ¿por qué yo estoy analizando que la masa del agua es igual a la masa del alcohol? Ah, dice, y está formada por masas iguales de agua y alcohol en el enunciado. Muy cierto. Bien, entonces, como en el enunciado manifiesta que las masas que forman la mezcla B son iguales, por tanto yo voy a proceder a utilizar esa relación y voy a resolverlo de la siguiente manera. Entonces la masa de la mezcla B será igual a la masa del alcohol, reemplazando esta variable, más la masa del alcohol. Ahora bien, la masa, en este caso de B, va a ser igual a 2 veces la masa del alcohol. De ahí voy a obtener yo que la masa del alcohol, es igual a la masa de la mezcla B dividido entre 2. Bien, bajo la siguiente condicionante que los volúmenes, ¿no es cierto?, son aditivos, tengo que el volumen de B en este contexto es igual al volumen del agua más el volumen del alcohol. La relación que me ayuda a mí a tener un panorama mejor en la solución va a ser la siguiente. Densidad es igual a masa sobre volumen. De aquí yo tengo que el volumen es igual a masa sobre densidad. Reemplazo esta relación en la anterior ecuación y ¿qué es lo que tengo? Masa de la mezcla B por la densidad de B será igual a la masa del agua dividido entre la densidad del agua, más la masa del alcohol dividido entre la densidad del alcohol. De aquí yo necesito el valor de la densidad de B. Entonces, la densidad de la mezcla B va a ser igual a despejo, ¿no es cierto? Masa de la mezcla B, por tanto, será igual a masa del agua dividido entre la densidad del agua más
la masa del alcohol dividido entre la densidad del alcohol. Ahora bien, eh, de ahí yo tengo que reemplazar las variables correspondientes. Por tanto, la masa de la mezcla B, ¿no es cierto? En relación a lo demás va a ser igual a masa de la mezcla B dividido, ¿no es cierto?, entre 2 por la densidad, en este caso, del agua, más la masa de B dividido entre 2 por la densidad del alcohol. Eh, Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Se entiende, ¿no es cierto?, que la masa de las sustancias, como son iguales, finalmente vienen a reemplazar a lo que cada sustancia equitativamente se suma o se divide en la mezcla. Bien, entonces de ahí se ha obtenido, ¿no es cierto?, los valores del denominador. Por tanto, ahí, ¿qué es lo que yo voy a tener en una relación de factorización? La masa de B va a ser igual, la densidad de B va a ser igual a la masa de B. Acá voy a factorizar la masa de B medios, ¿qué es lo que voy a tener dentro del paréntesis? 1 dividido entre la densidad del agua más 1 dividido entre la densidad del alcohol. Las masas correspondientes se simplifican, por tanto ahí, ¿no es cierto?, lo que yo voy a tener es el siguiente valor: 2, lo que estaba en el extremo va a pasar al numerador, dividido entre 1 sobre la densidad del agua más 1 sobre la densidad del alcohol. Reemplazando valores, lo que tengo me va a dar como resultado final el valor de, por favor, vayan haciendo el cálculo, ¿cuánto sale el valor calculado, por favor? 0,88. 0,88, digamos, sobre ml. Y esa es la segunda respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí de la forma de cálculo, interpretación, resolución algebraica del ejercicio? Generalmente lo que hacemos nosotros los ingenieros es tener todo el resultado de manera algebraica, de tal manera que al final procedamos con el cambio de variables, ¿no es cierto? Y tengamos los resultados. Y ese era el valor que deberían de ustedes saber allá. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí, señoritas y jóvenes? Bueno, gracias por el pulgar hacia arriba. Bien, vámonos a la segunda pregunta.
Una planta de amoníaco adquiere gas hidrógeno para la producción de fertilizantes y los almacena en tanques esféricos. Necesita planificar su producción anual y se quiere determinar la tasa de pérdida de masa debido a la difusión del gas a través de las paredes del tanque. Para el almacenamiento utilizará tanques esféricos fabricados de níquel con la finalidad de tener una mejor conservación. Se realiza ensayos en laboratorio donde se determina que el coeficiente de difusión binaria para el hidrógeno en el níquel a 358 Kelvin es igual a 1,2 por 10 a la menos 12 metro cuadrado sobre segundo. En la operación se almacenará gas hidrógeno a presión de 358 a presión. En la operación se almacenará gas hidrógeno a presión a 358 Kelvin en el recipiente esférico de níquel con 4,8 metros de diámetro exterior. La pared esférica del recipiente tiene 6 centímetros de espesor. Se determina que la concentración molar del hidrógeno en el níquel es igual a 0,087 kilomol sobre metro cúbico. En la superficie exterior es despreciable el gasto de masa por difusión del hidrógeno a través, determinar el gasto de masa por difusión del hidrógeno a través del recipiente. Bien, seguramente ustedes ya han solucionado las preguntas correspondientes. Por favor, en el grupo está habilitada la participación número 6. No es necesario que copien el enunciado. Procedan a la resolución de este ejercicio. Tienen 10 minutos para que podamos registrar su participación número 6. Por favor, háganlo.
Hola.
Bien, ¿se nota la presentación en pantalla? Tengo un problema de señal. Muy bien, gracias. Vayan subiendo, por favor, el resultado como tal. Mientras voy planteando el ejercicio con los datos que se nos ha proporcionado. Bien, vayan subiendo por favor sus respuestas o necesitan algunos minutos más. Unos 5 minutos más, por favor, ingeniero. Muy bien, mientras voy planteando los datos del ejercicio. Muy bien. Eh,
Bien, ya han subido los resultados correspondientes. Puedo cerrar la carpeta de participación del día de hoy. Unos minutos más, ingeniero. Un minutito, por favor. Unos minutos más, ingeniero, por favor. Muy bien.
Muy bien. ¿Cuál es el resultado que han hallado, por favor? 1,23 por 10 a la menos 10 kilomol Muy sobre segundo. Entonces, el resultado que ustedes han hallado viene dado por qué. Estamos analizando nosotros el ejercicio en el contexto cual si la sustancia en cuestión atravesará una membrana. Entonces, ahí nosotros, ¿qué vamos a tener como difusión? Simplemente a la ley de Fick, ¿no? A la ley de Fick expresada, ¿no es cierto?, en función del área. Por tanto, ahí, ¿qué voy a tener? Menos el coeficiente de difusión de AB por el área correspondiente por el diferencial de la concentración de A sobre el diferencial de Z, ¿verdad? Entonces, yo tengo que el área es igual a, en relación al radio que me dan, 4 pi radio al cuadrado. Entonces, este valor es el que yo voy a reemplazar eh, en la fórmula de la ley de difusión. Entonces, acá yo voy a tener NA, por tanto, va a ser igual a menos DAB por 4 veces pi de cuadrado por el diferencial de la concentración de A dividido, ¿no es cierto?, entre, en este caso, Z viene a ser ya parte de del diferencial, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a mantener el diferencial de Z, ¿ya? Entonces, en este caso no sería diferencial de Z, sino diferencial de R, ¿verdad? Entonces, Z se convierte en esa variable. Entonces, diferencial de R. Haciendo un despeje correspondiente, el despeje correspondiente, ¿qué voy a tener? NA por diferencial de R dividido entre R al cuadrado. Esto va a ser igual a menos el coeficiente de difusión por 4pi, que va a ser un valor numérico diferencial de la concentración de A, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a pasar es que voy a proceder ahora a la integración del mismo entre los límites correspondientes. Radio 2 y radio 1, concentración de A en 2, concentración de A en 1, ¿verdad? Entonces, resolviendo yo, ¿no es cierto?, esta integral, voy a tener, ¿qué cosa? Como resultado. NA, por tanto, va a ser igual a DAB 4 pi por la concentración de A en 2 menos la concentración de A en 1 dividido entre 1 R2 menos 1 R1. Reemplazando los valores, voy a tener que el valor correspondiente a el flujo, ¿no es cierto?, del amoníaco sobre sobre el tanque esférico es igual a 1, perdón, ¿cuánto era el resultado?
Adelante, Houston. Tengo buena señal. 1,23 por 10 a la menos 10. 1,23 por 10 a la menos 10 kilomoles sobre segundo. Y básicamente ese valor es el que tenían que hallar ustedes. Bien. Vámonos a la siguiente pregunta. Dice, bueno. Acá, básicamente, en la pregunta 3 nos dice, una solución de etanol en agua en forma de película estacionaria de 2 milímetros de espesor a 293 Kelvin está formado en contacto con la superficie de un disolvente orgánico, en el cual el etanol es soluble, pero el agua no. En el punto 1, la fracción molar de agua es igual a 0,9268 y en el punto 2 es igual a 0,9723. La difusividad del etanol es igual a 0,748 por 10 a la menos 9 metro cuadrado sobre segundo. Calcula el flujo del etanol, el inciso A. El inciso B dice, ¿es posible obtener el valor del gradiente de concentración? Justifique el cálculo. La concentración promedio es igual a 50,6 kilomol sobre metro cúbico. Y bien, prácticamente, ¿verdad? Es el mismo ejercicio que nosotros hemos visto en clase. Alguien que me diga que no. Bueno, estoy esperando que la señal mejore. Tengo un problema de señal, por eso acudo a ustedes para que me retroalimenten, por favor. Estoy en la Facultad de Ingeniería y creo que no tengo buena señal. Adelante, Micaela. Sí, Inge, sobre el ejercicio 2, bueno, nos pedía ya el gasto de masa por difusión del hidrógeno. Y bueno, en este caso tendríamos que convertirlo, está en kilomol, tendríamos que convertirlo en másico. Sería en kilogramo más o menos tendría que estar, Inge. Kilogramos sobre segundo. Si se hablara Eh, del gasto de masa. Muy bien. En ese contexto tenemos que utilizar el peso molecular, ¿verdad? Entonces, en función a Sí, eso, el resultado también a partir del resultado que hemos hallado es directo, ¿cierto? sí, sí, sí. Sí, Bueno, así que eso no tenemos, sería 2,46. perfecto, no hay problema. Entonces, acá, Na, por tanto, va a ser igual a 1,23 por 10 a la menos 10 kilomol sobre segundo por un kilomol, ¿no es cierto? En este caso de hidrógeno tiene 2 kilogramos. Micaela Rocío, Sí, sí, ingeniero. 2 kilogramos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, kilomol con kilomol se simplifican y vamos a tener el resultado en kilogramos sobre segundo. Gramos segundo, sí. Kilogramos sobre segundo. Y el valor hallado es, por favor, 2,46 por 10 a la 2,46 menos 10. por 10 a la menos 10. Muchas gracias por la retroalimentación. Entonces, señoritas y jóvenes, corregida
el cálculo correspondiente, ese es el resultado que nosotros vamos a verificar. Muy bien. Muchas gracias, Micaela Rocío, por la participación. Entonces, al no haber más dudas en la pregunta número 2, vámonos a la pregunta número 3. Y ahí nosotros tenemos, ¿no es cierto?, los siguientes datos. Solamente en este ejercicio voy a dar pie a la resolución del inciso A, ¿está bien? Y el inciso B prácticamente viene, ¿no es cierto?, igual. Pero, ¿cuál era el punto acá, el punto a resolver? Tenemos al etanol, a este lo vamos a llamar al agua, lo vamos a llamar B. El diferencial sobre el cual recorre la trayectoria correspondiente es igual a 2 milímetros. La temperatura a la cual se genera o trabaja el sistema es igual a 293 Kelvin. El agua está en estado estacionario, por tanto, NB es igual a 0. El coeficiente de difusión es igual a 0,74 por 10 a la menos 9 metro cuadrado sobre segundo. La concentración es igual a 50,6 kilomol sobre metro cúbico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo hallar? Nos da la fracción molar del agua. Entonces, X de A más X de B es igual a 1, ¿no es cierto? En el punto 1, en el punto 1 voy a tener esta relación. Entonces, me da a mí la fracción del agua. Por tanto, para hallar yo la fracción del etanol, voy a despejar, ¿no es cierto?, en esta igualdad y voy a tener 1 menos X de B. Por tanto, X de A será igual a 1 menos 0,9268. ¿Cuánto sale ese valor, por favor? ¿A cuánto asciende el valor hallado? Cero coma cero 732. 0,0732. En el punto 2, en el punto 2, ¿qué es lo que tenemos? Igual, X, la fracción molar del etanol más la fracción molar del agua nos va a dar un valor igual a 1. De acá yo tengo que sacar la fracción molar del etanol, va a ser igual 1 menos la fracción molar del agua. Por tanto, XA será igual a 1 menos 0,900, perdón, 9723. Por tanto, en el punto 2, X de A es igual a 0,0277. 0,0277.
Y prácticamente es el ejercicio que hemos resuelto en clases. No escucho su respuesta. Entonces, al ser ese el ejercicio que nosotros hemos resuelto en clases, ¿no es cierto? Vamos a analizar simplemente de manera rápida qué teníamos que hacer. NA va a ser, por tanto, igual al flujo difusional más el flujo convectivo, en este caso representado por la fracción DA, NA más NDB. En este caso, NDB es 0, por tanto, NDA será igual a JDA más XDA, NDA. Ahora bien, cuando yo hago el análisis correspondiente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a tener? NDA será igual a menos el coeficiente de difusión por la concentración por la diferencial de X sub A sobre Z más X sub A por NDA. ¿Qué valor no conozco yo acá? ¿No es cierto? Procedo yo a integrar y a realizar los cálculos correspondientes y voy a tener que NDA va a ser igual a ¿qué? Ya lo hemos resuelto en clases, vean su anterior cuaderno, DAB por C dividido entre delta Z. Bien, por el logaritmo, en este caso, de X de A en el punto 2 menos 1 sobre X de A en el punto 1 menos 1. ¿Verdad? Entonces, el resultado en la primera parte me sale un valor de 8,97 por 10 a la menos 7 kilomol metro cuadrado por segundo. Y esta es una de las respuestas, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a tener. ¿Están todos de acuerdo ahí? Solamente una persona dijo que está de acuerdo. ¿Han sacado ese valor? En los exámenes no he visto ese resultado de muchos. Entonces, bien. En el inciso B, ¿es posible obtener el valor de del gradiente de concentración? Respuesta, por favor, es ahora o nunca. Hablen o callen para siempre. A ver, ¿es posible, Carlos Leonel? ¿Está Carlos Leonel en sala?
José Manuel. Adelante, José Manuel. Juan José. Sí, ¿por qué? Carlos Leonel. Sí, ¿por qué? ¿O no, por qué? Cristian. Cristian, el que participa siempre. Inge, eh, ¿Es posible? el- si no me equivoco, en este caso estamos con los líquidos, ingeniero. Entonces, el trabajo es a partir de la fracción molar. Entonces, para hallar el valor de la gradiente de concentración, yo diría que en este caso no se puede, ingeniero. En este caso, vamos a nosotros obtener el gradiente de la concentración en función a la fracción molar. Entonces, lo único que deberían de hacer ustedes en el cálculo es, ¿no es cierto?, determinar de la ecuación que tenemos antes de proceder con la derivada correspondiente a despejar el delta x sub a sobre el delta z, ¿no? Entonces, en función de la fracción molar, de acuerdo al ejercicio planteado, sí podíamos nosotros obtener ese valor, ¿no? ¿Por qué? Porque en la ecuación que se presenta en pantalla, ¿no es cierto? Tenemos la diferencial de x sobre el diferencial de z. Prácticamente ese es el gradiente en función a la concentración molar, ¿no es cierto? Y como ya habíamos calculado con anterioridad las demás variables, lo único que deberíamos de hacer es despejar este gradiente en función a la fracción molar y obtener el resultado correspondiente. ¿Se ha entendido? Matemáticamente era posible hallar el resultado. ¿Sí? Vámonos al ejercicio final, que era el más sencillo. La razón molar se utiliza para simplificar los balances de materia en torres de absorción. Punto seguido, determine la razón molar en función a la fracción molar en la fase líquida y en la fase gaseosa. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos nosotros en el planteamiento del problema? En el planteamiento del problema, en la fase líquida, la razón molar
estará dada por la relación entre la fracción molar, ¿no es cierto? Y la diferencia entre la unidad. Y en la fase gaseosa, vamos a tener prácticamente la misma relación. Entonces, a ver, de cualquiera de estos dos conceptos, lo que me pide a mí es hallar o demostrar esta relación, ya sea en la fase líquida o en la fase gaseosa. Entonces, yo en pantalla voy a hacer para la fase gaseosa. ¿Qué voy a tener para la fase gaseosa? La fracción molar es igual a ¿qué? A ver, analicemos bien. La fracción molar, ¿no es cierto? Es igual a ¿qué? Entonces, les he dado esta relación. Y del soluto será igual, ¿no es cierto?, al número de moles del soluto más el número de moles del aire más el número de moles del soluto, ¿verdad? Respecto al gas inerte, ¿no es cierto? Habíamos visto esta relación. De ahí que yo tengo qué cosa. La razón molar es igual al número de moles del soluto, la cantidad de moles de soluto sobre la cantidad de moles de aire. Entonces tengo que hallar yo esta relación. Entonces parto de la primera igualdad. ¿Ya? Y ahí, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a despejar el número de la cantidad de moles de soluto. La cantidad de moles de soluto será igual a ¿qué? A la fracción molar del soluto en estado gaseoso multiplicado por la cantidad de moles de aire más la cantidad de moles de soluto. De ahí yo voy a proceder, ¿no es cierto?, con la operación correspondiente. La cantidad de moles de soluto, por tanto, será igual a la fracción molar del soluto por el número de moles que existe o la cantidad de moles que existe de aire más la fracción molar del soluto por la cantidad de moles del soluto, ¿verdad? Entonces, voy a llevar toda esta expresión después de la suma al otro miembro. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener ahí? El número de la cantidad de moles del soluto menos la fracción molar del soluto por la cantidad de moles del soluto. Esto va a ser igual a la fracción molar del soluto por la cantidad de moles de aire. De esta relación, ¿qué es lo que yo voy a factorizar? El número de moles o la cantidad de moles del soluto 1 menos la fracción molar del soluto. Esto va a ser igual a la fracción molar del soluto por la cantidad de moles de aire. Muy bien. La razón molar es igual a número de la cantidad de moles del soluto sobre la cantidad de moles de aire. Entonces, acá
tengo la cantidad de moles de aire y acá la cantidad de moles de soluto. Entonces, la cantidad de moles del soluto dividido entre la cantidad de moles de aire va a ser igual a la fracción molar del soluto sobre 1 menos la fracción molar del soluto. Por tanto, la razón molar será igual a que la fracción molar del soluto, en este caso, 1 menos la fracción molar del soluto. Y de esa manera demostrábamos esa relación. Y análogamente podemos hacer ese cálculo para la fase líquida, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y ese era el contexto del segundo, perdón, de la cuarta pregunta del primer parcial. Adelante con sus preguntas. Giovanna, ¿quedó clara la respuesta? Sí, Rodrigo, Todo claro. Richard, María, Sí, quedó claro, ingeniero. María Zené. María Zené. sí, ingeniero. Ya, entonces, de esa manera nosotros teníamos la resolución del ejercicio y del examen. ¿Ya? Entonces, con esto no les debo nada, están sujetos simplemente a la devolución de sus exámenes. Vámonos al capítulo número 3. Bien, vamos a empezar la presentación que corresponde al capítulo de extracción sólido líquido. Disculpen, ¿se ve mi pantalla? Sí, ingeniero, se ve el PowerPoint. ¿Ha habido cortes intempestivos o no mientras yo exponía? No, ingeniero. ¿No? Ah, muy bien, porque no tengo buena señal en el segundo dispositivo que yo tengo. Ya, bueno, continuemos entonces. Por favor, voy a estar atento a cualquier situación que pueda presentarse. Dice, principios físicos y químicos. Vamos a exponer en este caso lo que corresponde a una de las industrias más lucrativas en el mundo. Esta tecnología se utiliza tanto en minería como industria de alimentos. Nosotros tenemos, analizando todas las características necesarias para que podamos tener este tipo de industria. ¿Por qué? Porque en minería se trabaja con un soluto al cual nosotros queremos extraer la mayor cantidad y con la mayor concentración. Nosotros tenemos en suelo boliviano, ¿no es cierto?, este material. Y al tener material y tener materia prima que tiene entre sus componentes elementos los cuales son utilizados en la industria, viene a ser de alta relevancia para nosotros. Entonces,
Ahí dice, por ejemplo, que la extracción sólido-líquido es una operación que consiste en separar uno o más componentes de un sólido. Ya, muchas gracias.